Tras encontrar los cuerpos de los chicos y relatar en el capítulo anterior las lesiones que estos presentaban en una inspección ocular, se trasladaron para realizárseles las autopsias. Es en este capítulo donde hablaremos de ellas y las lesiones inexplicables y aberrantes que estos poseían. Si eres sensible, te aconsejo que te saltes este episodio, ya que te aseguro que lo que le hicieron a los cuerpos de los chicos rondará tu mente durante mucho tiempo. Comencemos con la autopsia del líder del grupo. Autopsia de Igor Dyatlov. El cadáver poseía abrasiones menores en la frente, abrasiones sobre la ceja izquierda de color marrón rojiza, abrasiones en ambas mejillas del mismo color, sangre seca en los labios y muchos pequeños rasguños en el tercio inferior del antebrazo derecho y la superficie de la mano. Las articulaciones metatarsofalángicas, los nudillos de la mano derecha, presentaban hematomas rojo-pardo, lesiones comunes en peleas cuerpo a cuerpo, heridas superficiales en el segundo y quinto dedo de la mano izquierda, rodillas magulladas, hematomas en la parte inferior de la pierna derecha, abrasiones en ambos tobillos. Esto sugiere que Igor también intentó trepar a los árboles. Aunque no hubo lesiones internas, hay algo que llama muchísimo la atención. Dentro de su vejiga se encontró 1 litro de orina, casi 3 veces más de la capacidad normal, lo que sugiere que aguantó sus ganas de orinar por muchas horas. Causa oficial de la muerte: hipotermia. Autopsia de Yuri Doroshenko. El cadáver presenta cabello quemado en el lado derecho de la cabeza, oreja, nariz y labios cubiertos de sangre, hematoma de 2 centímetros en la axila derecha, abrasiones rojo oscuro en hombro interior izquierdo de 3 a 5 centímetros. La superficie interna del hombro derecho tiene 2 abrasiones de 2 centímetros sin sangrado en los tejidos. Además presenta 2 cortes en la piel. El tercio superior del antebrazo derecho presenta moretones rojos marrón de 4 a 5 centímetros. Los dedos de ambas manos tienen la piel desgarrada y la piel magullada en el tercio superior de ambas piernas. Signos de congelación en cara y orejas. En la mejilla derecha, secreción de un líquido gris espumoso expulsado por la boca. Este líquido espumoso hace pensar a los doctores que le practicaron la autopsia que antes de morir alguien o algo estaba presionando fuertemente su caja torácica. Causa oficial de la muerte: hipotermia. Autopsia de Yuri Krivonichenko. El cadáver presenta hematomas en la frente de 0,3 a 1,8 centímetros y un hematoma alrededor del hueso temporal izquierdo. Sangrado difuso en la región temporal y occipital derecha debido a daño en el músculo temporal. Falta la punta de la nariz, orejas congeladas. Hematoma en el lado derecho del pecho de 2 a 1,2 centímetros. Hematoma en ambas manos, desprendimiento de la epidermis de la mano derecha a una altura de 2 centímetros. Parte de la epidermis de la mano derecha se encuentra en la boca del difunto, lo que hace pensar que se arrancó su propia piel a mordiscos. Hematomas en los muslos con pequeños rasguños. Hematoma en la nalga izquierda de 3 centímetros. Abrasiones en el lado exterior izquierdo del brazo con un tamaño de 2 a 5 centímetros. Contusiones y quemaduras en la pierna izquierda. También poseía una gran cantidad de orina en su vejiga, no tanto como Dyatlov, pero sí medio litro. Causa oficial de la muerte: hipotermia. Autopsia de Zinaida Kolmogorova. El cadáver de esta chica presentaba hinchazón en las meninges, característica importante de la hipotermia, congelación en las falanges de los dedos, numerosos hematomas en manos y palmas, un gran hematoma que la rodeaba en el lado derecho de unos 6 a 10 centímetros, lesión traumática en la cabeza. Se constató en la autopsia que la chica era virgen en el momento de su fallecimiento. Causa oficial de la muerte: hipotermia tras accidente violento. Autopsia de Rustem Slobodin. El cadáver presenta abrasiones leves en la frente y 2 rasguños de 1,5 centímetros cada uno. Hematoma rojo parduzco en el párpado superior del ojo derecho con hemorragia en los tejidos subyacentes. Rastros de sangre por la nariz. Labios hinchados. Hinchazones y muchas pequeñas lesiones en la parte derecha de la cara. Abrasión en el lado izquierdo de la cara. Epidermis desgarrada en el antebrazo derecho.
hematomas en las articulaciones metatarsofalángicas, los nudillos, hematomas compatibles con los combates cuerpo a cuerpo al igual que los que obtenía el cadáver de Igor Diatlov, hematomas color cereza en la cara media del brazo izquierdo y la palma de la mano, hematomas en la tibia izquierda de 2 a 1,5 centímetros, fractura del hueso frontal y hemorragia en el músculo temporal del cráneo, lo que sugiere un golpe con un objeto contundente en la cabeza. Esto probablemente ocasionó pérdida de coordinación debido al shock inicial tras el golpe, lo que probablemente aceleró su muerte por hipotermia, que finalmente fue la causa de muerte oficial. Autopsia de Ludmila Dubinina. El cadáver presenta falta de lengua, falta de tejidos blandos alrededor de los ojos, las cejas y el área temporal izquierda, dejando el hueso parcialmente expuesto. Faltan ambos ojos. Los cartílagos de la nariz están rotos y aplastados. Fracturadas las costillas 2, 3, 4 y 5 del lado derecho y 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del lado izquierdo. Faltan los tejidos blandos del labio superior, los dientes y el maxilar superior están expuestos. Hemorragia masiva en la aurícula derecha del corazón. Hematoma en medio del muslo izquierdo de unos 10 centímetros. Tejido dañado alrededor del hueso temporal izquierdo con un tamaño de unos 4 centímetros. Una masa en su estómago de 100 gramos rojo viscoso de sangre coagulada, lo que sugiere que su lengua fue arrancada cuando aún se encontraba con vida, por lo que la hemorragia fue a parar a dicho estómago. Causa oficial de la muerte: hemorragia en la aurícula derecha del corazón, múltiples costillas rotas fracturadas y hemorragia interna. Autopsia de Semen Zolotarev. El cadáver presenta falta de ambos globos oculares, falta tejido blando alrededor de oreja izquierda con exposición del hueso de un tamaño de unos 6 centímetros, herida abierta en el lado derecho con hueso expuesto de un tamaño de 6 centímetros, varias fracturas en la caja torácica, gran hemorragia pleural ocasionada por una fuerte presión o impacto a gran velocidad en el pecho. Causa oficial de la muerte: muerte violenta. Autopsia de Alexander Kolevatov. El cadáver presenta falta de tejido blando alrededor de los ojos, faltan las cejas, los huesos del cráneo están expuestos, nariz rota, herida abierta detrás de las orejas con un tamaño de 1,5 centímetros, cuello deformado por un impacto, hemorragia difusa en los tejidos subyacentes de la rodilla izquierda, piel blanquecina y ablandada en los dedos de los pies. Esto es debido a una exposición a humedad continuada cuando el cuerpo aún estaba con vida. El color general de la piel era de un verde grisáceo con tonos púrpuras. Estas lesiones corresponden con una muerte violenta causada por una pelea o un accidente. Por lo tanto, causa oficial de la muerte: muerte violenta. Autopsia de Nikolai Tibeux. El cadáver presenta manchas cadavéricas en la parte posterior de la parte superior del cuerpo, el cuello y las extremidades superiores. Longitud del pelo hasta la cara de 1 centímetro. Múltiples fracturas del hueso temporal, con extensiones de los huesos frontal y esfenoides. Hematoma en el lado superior del lado izquierdo. Hemorragia en la parte inferior del antebrazo, tamaño de 10 a 12 centímetros. Se descartó una caída accidental contra las rocas como causa de una fractura tan masiva e inusual. La respuesta forense más plausible es que dichas lesiones casan con una víctima que cae desde gran altura a una gran velocidad y fuerza, ya que son idénticas a las producidas cuando tenemos un accidente de tráfico a gran velocidad e impactamos con el parabrisas del vehículo. Por lo tanto, ¿qué causó esas fracturas? Sigue sin explicación. Causa oficial de la muerte: muerte violenta. Para finalizar con las autopsias, estas desvelaron que el contenido de sus estómagos sin digerir sugerían que los chicos cenaron en torno a las 6 o las 7 de la tarde de aquel 1 de febrero, y el suceso que terminó con sus vidas ocurrió en torno a las 9:30 de ese mismo día, prolongándose aproximadamente hasta las 12:30 del día siguiente, 2 de febrero. Algunos cuerpos presentaban una coloración gris en el cabello y un tono anaranjado en su piel, lo que tras varios estudios reveló altas dosis de radiación en los mismos.
Esto hizo que tras los funerales y entierros, los excursionistas fuesen exhumados para introducirlos en ataúdes de plomo y ser enterrados en un lugar secreto.